Pues nada, Emilio, si le parece empezamos por algo que está hoy de actualidad. Hoy han salido los datos de actividad económica del primer trimestre. España ha quedado más de un 5% en su PIB. ¿Se esperaba usted? Yo le he escuchado hoy hacer alguna valoración al respecto, pero ¿se esperaba usted una caída, por ejemplo, tan grande de la economía? Porque solamente 2 semanas estuvo parada la economía en ese periodo, ¿no? Es verdad, José Luis. Déjame reafirmar mi satisfacción por estar conectado con amigos asturianos y de la mano de una institución financiera emblemática como es la Caja Rural de Asturias. Sí, el dato es malo, el dato es muy antipático, porque es una contracción del PIB solo en ese trimestre de más de 5 puntos porcentuales. Pero como tú bien señalas, José Luis, lo peor solo son dos semanas. Eso quiere decir que el trimestre que terminamos ahora, el segundo trimestre del año, va a ser muy, muy malo, va a ser bastante peor que este, ¿no? Si aquí ha habido una contracción de 5 puntos, no cabe descartar que la contracción del crecimiento en el segundo trimestre sea del orden de 14, de 15, incluso de 18 puntos porcentuales, ¿eh? Por lo tanto, va a ser el peor trimestre antes de que nos metamos ya muy, muy en el otoño y empecemos a ver señales muy incipientes de recuperación. Muy incipientes y, en todo caso, insuficientes como para recuperar lo que puede ser la erosión del PIB en todo el año, que puede ser superior a 10 puntos porcentuales. Entonces, entiendo, Emilio, que a usted no lo podemos meter en la terna de economistas que prevén una recuperación de la economía en V, ¿no? No, va a ser una U con una panza larga, ¿no? Es verdad que podemos ver a la economía española volver a crecer a final de año, principio del que viene, si no hay rebrotes. Esto es muy importante dejarlo claro. Pero el crecimiento, el ramo de la V, va a ser muy corto. Y la pendiente de ese segundo tramo de la V va a ser mucho menor que la de la caída del PIB. Nunca habíamos visto en la historia económica, en tiempos de paz, en nuestro país, caer la economía como va a caer en el conjunto del año en torno a un 10, un 12%. El Fondo Monetario Internacional nos ha dicho que la recesión durante 2020 en España y en Italia será del 12,8%. Y que la recuperación será una recuperación importante, pero en el entorno del 5% el año que viene. De tal forma que vamos a tener que esperar al 2021, ojalá, para recuperar casi todo lo perdido en un solo año. Le iba a sacar ahora mismo ese tema que usted ha tocado. Estamos en un escenario inédito, nunca jamás visto en la historia de la economía. Y seguramente que en un escenario así no hay recetas, pero ¿dónde nos podíamos apoyar de alguna forma? A usted le he oído hablar que hay que repetir teorías keynesianas, tirar por las recetas de Keynes. Pero ¿cómo se puede hacer para rearrancar en la actividad económica de nuevo? Bueno, hay que trabajar en varios frentes, ¿no? De hecho, ya se está trabajando, ¿no? Por un lado, los gobiernos nacionales tienen que adoptar medidas tendentes a oxigenar financieramente a las empresas y a paliar, a compensar los destrozos en el mercado de trabajo. Es lo que han hecho las autoridades en toda Europa. La diferencia entre lo que ha hecho, por ejemplo, el gobierno español y el gobierno alemán es que las autoridades alemanas han puesto muchísima más carne en el asador que las autoridades españolas. Entre otras cosas porque el margen de maniobra de la política fiscal que tenían las autoridades españolas era muy reducido, ¿no? Y en segundo lugar porque Alemania, aunque tenga esa connotación de ortodoxa, de defensora de la austeridad, cuando le afectan los problemas a sí misma, el gobierno alemán no tiene contemplaciones, ¿no? Y ha metido en estímulos a empresas una cantidad de recursos muy importantes. El segundo ámbito
de actuación tienen que ser las autoridades europeas. Para España es absolutamente necesario que Europa ponga medidas de estímulo. Y en Europa hablamos de dos instituciones, básicamente. El Banco Central Europeo, que en mi opinión lo está haciendo muy bien, en contraste con lo que ocurrió en la anterior crisis del 2008, que reaccionó tarde, prácticamente hasta el 2012, el Banco Central Europeo no dijo esta boca es mía, cuando vio que estaba a punto de romperse el euro, y ahora, sin embargo, no. Ahora, desde marzo, confirmó que iba a mantener una política de tipos bajos, que iba a inyectar liquidez a los bancos y que además iba a comprar bonos públicos y privados con el fin de que no asistiéramos a esas amenazas de aumento en la prima de riesgo que vimos en su momento. Pero eso no es suficiente. El Banco Central hace política monetaria. Por eso hay que saludar la iniciativa que ha tomado la Comisión Europea de proponer la creación de un fondo de recuperación y de reconstrucción. Un fondo que estaría dotado por 750.000 millones de euros y que tendría básicamente dos destinos: la inversión en la transición energética y la inversión en lo que se llama la transición digital. Ahí España puede ser candidata a recibir recursos. Hace falta que ese plan, que ese fondo lo apruebe el Consejo Europeo, es decir, los primeros ministros y los presidentes de gobiernos. Pero si se aprobara sería una excelente noticia.